Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con 5 minutos en punto desde esta primaveral, cada vez menos nocturnal, todavía helada y húmeda, pero siempre cálida y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy, lunes 30 de abril de 2020. En el tomo 167 de Confieso que he leído. Bienvenidos. Pues ya estamos listos, el equipo de Confieso que he leído, Edna Gabriela, Lupita, Juan, Benjamín Oseguera, María Luisa, ya estamos listos para llevarles este tomo a través de Radio Sol 106.3 de frecuencia modulada, en Facebook, en vivo, en YouTube, diferido, ahí lo pueden ver ustedes por secciones, en nuestra página web, en nuestra aplicación de Confieso que he leído. Ya estamos listos para llevarles este tomo 167, en donde pues la lectura de la semana es Simpatía por el Diablo. Este libro, esta novela recién publicada por parte de Manuel Alberto Santillana. Es el doctor Santillana que viene aquí los viernes, que está con nosotros en Arte y Medicina y que ha publicado ya varias novelas. Una de ellas es esta, la más reciente es esta, Simpatía por el Diablo. Y ese por, pues está con la suástica del Partido Nacional Socialista, el partido nazi que fundó Adolf Hitler por allá en Alemania. Le vamos a dedicar esta semana a este libro, van a ver, y a ver si el viernes platicamos algo con el autor, ya lo tenemos todos los viernes, aunque él seguramente va a preparar otro tema, pero bueno, algunas cosillas, y ahí si lo está escuchando el doctor o lo escucha en YouTube mañana o algo así, pues a ver qué le parece en los comentarios y que nos pueda él dar sus opiniones acerca de los comentarios que hagamos aquí, porque finalmente un libro se forma con el escritor una parte y otra parte con el lector. Así es que, doctor, distinguido autor de esta novela, pues va a tener usted que asumir lo que aquí vamos a comentar, ¿sí? Y ya platicaremos con él más adelante. Entonces, Simpatía por el Diablo, ¿sí? Para la reflexión, ¿sí? Va a estar Diana Ávila aquí en la cabina con el emprendimiento como estilo de vida. Va a estar el maestro Vladimir Gómez Anduro por ahí al filo de las 8 con Vox Populi, Ciudadanía y Democracia en el siglo XXI, la frase del día, y la música de hoy es la canción, pues es canción vernácula en esta ocasión, este lunes, con los hermanos Sáizar. Vamos ahí a programar unas canciones con los hermanos Sáizar que grababan ellos a dueto, y luego cada quien por su lado, una con Juan Sáizar, otra con David Sáizar, para que usted ahí pueda disfrutar a los hermanos Sáizar tanto junto como por separado. Ese es el programa del día de hoy. Esperemos que sea de su completo, de ese muy completo agrado, y si no, pues ahí nos dicen qué les parece. Pues bienvenidos, tomo 167. Café Tatiacta, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. La
lectura de la semana. Simpatía por el Diablo, de Manuel Alberto Santillana, es una edición de la editorial Garabatos, que la publicó el 2020, enero del 2020, está nuevecita, y aquí vino el doctor y obsequió alguno y otros le compraron, después la ha presentado en Obregón, en Cananea, ¿sí? Ha tenido ahí aquí mismo en Hermosillo, ha tenido una actividad muy intensa, presentando su novela, que fue pues publicada por editorial Garabatos. Es una editorial aquí de Hermosillo, editorial Garabatos. Diseño de la cubierta, Lilian Urías, ¿sí? La maquetación de interiores, Raúl Oleiva, que es de Garabatos. La ilustración de la portada es de Aurora Castillo. Vean, muy curiosa, ¿eh? Que tiene mucho que ver, pues simpatía por con la suástica de Hitler, y luego está el mapa de la península de Baja California, y con una figura de una muerte por ahí más o menos en Mulegé, por ahí cerca, ahí en Baja California Sur, ¿sí? Está la muerte, y bueno, obviamente pues el Mar de Cortés y el estado de Sonora. Esa es la portada. La fotografía de la solapa es de David Naranjo, que es la fotografía del doctor, donde viene ahí sus generales, ¿no? Médico egresado de la UNAM, especialidad en medicina familiar por el IMSS, maestro en ciencias sociales por el Colegio de Sonora, doctor en ciencias en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, una persona dedicada a la medicina y también al arte. Él nació en la Ciudad de México en 1956, ya publicado Para construir tu cuerpo, una novela de 1989, El submarino amarillo, que está pendiente, quisimos presentar este primero, más adelante vamos a presentar aquí El submarino amarillo, también muy curioso, ese lo publicó el año pasado, 2019, el libro de poesía Instrucciones para un no tan desenfrenado amor. Es un libro de poesía publicado en 1997. Y Simpatía por el Diablo la anuncian como la segunda de una trilogía dedicada al noroeste mexicano. Esa trilogía, el primero viene siendo pues propiamente El submarino amarillo. Es la primera de esa trilogía, El submarino amarillo. La segunda es esta, y la tercera es L.A. Woman, ¿sí? Los Ángeles Woman o L.A. Woman, que aquí al final de la novela más o menos se deja entrever de qué va a tratar, y en su momento se la vamos a comentar. Se la dedica a su hermana, a la hermana del doctor, a su hermana Rosalba, ¿sí? El cuidado de la edición estuvo a cargo de Ignacio Mondaca Romero, este escritor que es el presidente de esa asociación de escritores de Sonora, ¿sí? Tuvo el cuidado de la edición. Aquí lo hemos tenido aquí en el programa. Y viene un epígrafe de Ismael Mercado Andrews. Dice el epígrafe: así el asunto. Al actuar como absoluto, no daba cuenta de sus actos, feliz de la vida, con racimos de uvas, esculturales féminas, leones cariñosos, jotitos que les decían de otra manera, mas, al decaer su orgullo, solo de piltrafa su huella, aturdía su alma en las mazmorras exprofeso. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Toco madera de a de veras. Ismael Mercado Andrews.
les voy a hacer una síntesis, así, síntesis sintetizada, una síntesis general del libro, y luego vamos a entrar en detalle. Vamos a un poco a variar la dinámica que hemos presentado con otros libros. A ver, el texto tiene un gran mérito, ¿sí? Que me hizo a mí de decir, que ya cuando lo concluí su lectura, es una novela genial, ¿sí? Tiene un gran mérito. Miren, aquí hay mucha novela sonorense, ¿sí? Novela sonorense y escritores sonorenses que escriben, pues, relacionado con la región, ¿sí? Que hablan del mezquite, de la carne asada y de las coyotas y del río Sonora, ¿sí? De la sierra, del mar, ¿sí? Del desierto, ¿sí? Y hacen su literatura con base en la región, ¿sí? Son autores sonorenses, regionales, por decirlo de alguna manera, que escriben relacionados con la región. Bueno, hay otros escritores que tocan temas de otros países, temas universales, temas pues con escenarios en otras latitudes, no en Sonora. Una de las cosas que me gustó a mí de la novela es que el autor amalgama una situación muy local con una situación histórica, internacional, de tal manera que es un cruce entre lo que pudiera considerarse literatura regional, ¿sí? Con lo que vendría a considerarse literatura universal, ¿sí? El escenario, o uno de los escenarios, es Hermosillo, y más concretamente la cantina El Pluma Blanca, que la tenemos aquí a unas cuatro calles de aquí. Afortunadamente la tenemos muy cerquita, ¿sí? Que es un lugar académico, de reunión de muchos académicos, particularmente de la Universidad de Sonora. Algunos se van al 7-Eleven, pero prefieren todos el grato olor de cantina del Pluma Blanca. Usted que ha ido a las cantinas sabe a qué me estoy refiriendo. Entonces, ahí es uno de los epicentros. Digamos que la columna vertebral, el epicentro de la novela, de donde surge la columna vertebral, es el Pluma Blanca. ¿Qué más región, qué más localismo que el Pluma Blanca, ¿no? Bueno, pero también las cosas transcurren, ¿sí? A partir de esa columna vertebral, transcurren en la Ciudad de México, Distrito Federal, en aquellos años, 95, ¿sí? La capital de la República. Transcurre en Chiapas, ¿sí? Se remonta algunas cosas a Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, ¿sí? Se menciona algunas cosas y ocurren algunas escenas en la Baja California Sur, particularmente hacia el norte, ¿sí? Digamos, hacia el norte de la parte sur de la península. Por ahí unas playas ahí que mencionan, ¿no? Y luego hay Empalme también, Empalme, Guaymas, allá Chiapas, las selvas chiapanecas, los cafetales, etcétera, etcétera, ¿sí? Y luego la columna vertebral, ¿sí? De la historia de la novela es la Segunda Guerra Mundial. Particularmente Hitler y Eva Braun. Particularmente, ¿sí? La muerte, o la muerte entre comillas, de estos dos personajes. Ahí se teje. Entonces, ese a mi juicio es un mérito. Como, por ejemplo, un escritor sonorense, por decir algo, se va a poder a discurrir acerca de que si murió en el búnker Hitler o no murió, si murió la Eva Braun también junto con él, o si escapó, y que los servicios secretos israelíes. ¿Cómo se va a dar ese lujo? Bueno, lo puede hacer evidentemente, ¿sí? Pero el doctor Manuel Santillán, el autor de la novela, encuentra un recurso literario muy apropiado para amalgamar todo esto. Entonces, a mi juicio es uno de los méritos de la novela. Bueno, ¿qué ocurre?
aquí, vamos a hablar primero del escenario local. ¿Qué ocurre en el Pluma Blanca? ¿Sí? Pues en el Pluma Blanca se reúnen dos amigas, ¿sí?, muy queridas ahí, ¿sí?, Elena y Cristina, ¿sí? A veces se les une Claudia, pero fundamentalmente Elena y Cristina, y se reúnen todas las tardes en el Pluma Blanca. Todos los capítulos, ¿sí?, los 7 capítulos que le dedica, todos inician diciendo: Elena se citó con Cristina a las 6 de la tarde en el bar Pluma Blanca. Todos empiezan así. Todos, ¿sí? Ahora, hay algunas variantes, ¿sí? En esta ocasión se citaron un poquito más tarde. Una variante, ¿sí? En esta fue más temprano. Es una variante. Pero siempre, invariablemente, se reúnen en el Pluma Blanca. ¿Y quiénes son estas dos jóvenes? Son universitarias. Son universitarias, ¿sí? Y una de ellas va a elaborar una tesis, ¿sí? Una tesis. Elena va a elaborar una tesis, ¿sí? Y dijo Cristina alargando y aguzando la mirada: pues sí, que sí puedo hacer la tesis sobre Hitler, dice Elena, ¿sí? Entonces, Elena le está platicando a su amiga que para graduarse como licenciada, para titularse como licenciada en historia, va a elaborar una tesis sobre Hitler, ¿sí? ¿Cuál es su planteamiento? Su tesis, acuérdense aquella trilogía de Aristóteles, tesis, antítesis, síntesis, ¿sí? ¿Cuál es tu tesis? ¿Cuál es tu planteamiento? El planteamiento de Elena es que Adolfo Hitler y Eva Braun murieron en 1965, 66, por ahí, en una playa solitaria en Baja California Sur. Ese es el hilo conductor, ¿sí? Y para hacer su tesis, un gran recurso literario del autor, para hacer su tesis, pues tiene que recurrir a libros, tiene que recurrir en este caso hasta a películas, ¿sí? Y entonces hay un manejo ahí muy coloquial, ¿sí?, de lo que pasa en el Pluma Blanca, pero luego hay un manejo muy académico de lo que es una tesis, ¿sí?, con su cita de pie de página y todo, o sea, de acuerdo a los cánones de toda tesis, y que luego, si no lo hace la tesista, como dicen los cánones, el director de tesis se enoja, ¿sí? Aquí no, aquí nunca aparece eso. Yo estoy diciendo que es lo común. Entonces para empezar la tesis tiene que tener citas, ¿sí?, de gente que ya escribió algo al respecto. Y esa gente que ya escribió algo al respecto deben sustentar lo que el tesista o la tesista en este caso quiere demostrar. Pero también debe de haber, ¿sí?, otros escritos que contradigan, de tal manera que pueda dialogar, que pueda polemizar el creador, la creadora de la tesis, ¿sí? Y todo eso viene, apartados muy interesantes. La parte muy coloquial en el Pluma Blanca, una parte muy académica, ¿sí? Y luego vienen recuerdos, escritos, hipotéticas cartas de Eva Braun, de otros personajes, ¿sí? Esos son los personajes. Los otros personajes es un par de médicos: Benito Adolfo y Carlos Ernesto, ¿sí? Nomás para que se den una idea ya con los nombrecitos, que son dos médicos cincuentones, que por ahí a media novela digo, ay, se me hace que estos son pareja. Discúlpeme, doctor, pero inmediatamente deseché la idea, pero de repentillo ahí, de repente, dos médicos cincuentones que se juntan y se llevan como adolescentes, etc. Me hace que son pareja. Me acordé mucho de aquella película, aunque no la cita el doctor, pero me acordé mucho de aquella película que se llama El secreto en la montaña, ¿sí?, que desmitificó a los cowboys. Pues. Después hasta mucha gente homofóbica veía con desconfianza al cowboy de Marlboro, ¿se acuerdan?
¿sí? El masculino por excelencia, ¿no? Que después, por eso creo que murió de cáncer, ¿no? De tanto que fumó. Pero en fin, entonces, eso es. Y después algunos, mal pensados, empezaron a mirar en retrospectiva el cine mexicano cuando aparecían de muy amigos Luis Aguilar y Pedro Infante, ¿sí? Pues ya sí empezaron a ver El secreto de la montaña, dije, bueno, a lo mejor en ATM, o salen de policías esto y que son muy amigochos, ¿sí? O había otro, creo, dos tipos de cuidado, eran dos compadres que vivían juntos, pues, ¿no? Entonces empiezan a decir, oye, si eso pasó en la montaña, ya con los cowboys, pues que no. Bueno, por eso, doctor, pero debo decirle, después lo deseché la idea. Deseché la idea, pero luego, casi al final, en la última o penúltima página, ¿sí? Siempre los doctores habían tratado de Carlos Ernesto para acá, Benito Adolfo para allá. Después les hablo de por qué el nombre de Benito Adolfo, ¿sí? Y en una de esas, ya había pasado toda la novela, llegan a Guaymas, en Palmes, se bajan a buscar al ferry, y luego le dice Benito Antonio, oye, mi Charlie, le dice, y el otro, oye, ¿qué pasó? ¿No vas a querer que te diga mi Benny o sí? ¿No? Pero en fin, no nos adelantemos. Bueno, por ahí va un poco la cosa. También queda por ahí sugerida alguna de las razones por las que las mujeres tienen insatisfacción sexual, producto de la inoperancia amatoria de los varones, en este caso del varón, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, todo eso se entrecruza, ¿sí? Películas, libros, bien fundamentado, bien escrito, muy coloquial en unas partes, ¿sí? Esa es la amalgama que encontramos en Simpatía por el Diablo y que vamos a irse comentando para que se anime usted y ahora en estos días de cuarentena la lea, se deleite, ¿sí? A ver si coincide con mis apreciaciones. Ya le preguntaremos al autor, que afortunadamente lo tenemos aquí muy cerca. Pues tomamos nuestro separador y lo colocamos. Ludwig Butler Salón presente en Confieso que he leído. Para la reflexión. Enfermera se suicida por miedo a infectar a otros de COVID-19 en Italia, por ahí cerca de Milán. Daniela Tresi había estado viviendo con mucho estrés por el miedo a infectar a otros, luego de contraer coronavirus en la sala de cuidados intensivos donde trabajaba en Milán. Joven enfermera que fue diagnosticada y que se quitó la vida por la ansiedad y el miedo que sentía, ¿sí? Según informó la Federación Nacional de Enfermeras, mediante un comunicado oficial, Daniela Tracy, de 34 años de edad, había estado viviendo con mucho estrés por el miedo a infectar a otros y no pudo más con todo lo que sucedía. Así que tomó esta terrible decisión de quitarse la vida. Eso fue en Italia. Se suicida funcionario alemán por presión ante crisis de COVID-19. Thomas Schaffer, secretario de Finanzas del Estado Federal de Hessen, Alemania, se suicidó el sábado pasado por la enorme preocupación sobre la pandemia de coronavirus COVID-19 que enfrenta dicho país, pero sobre todo por el temor de no poder satisfacer las enormes expectativas de la población respecto a las ayudas financieras. El cuerpo de Schaffer, quien estaba casado y tenía 2 hijos, fue encontrado la mañana del sábado en las vías del tren a la altura de Hochheim. Y es que la situación que enfrenta Alemania, al igual que el resto de Europa, que en este momento es el epicentro de la crisis por coronavirus, supone un gran desafío, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, como lo señaló la canciller alemana Angela Merkel, en materia social, política y también económica.
Y si bien el gobierno federal alemán planteó ya un programa de apoyo económico de alrededor de 156,000 millones de euros para apoyar a profesionistas independientes, pequeñas, medianas y grandes empresas. A pesar de esos apoyos, la incertidumbre que genera el comportamiento de la pandemia hace suponer que un número importante de empresas desaparecerán y con ellas muchos de los empleos. Y aquí en México, Claudia Raful advierte sobre los efectos psicológicos del COVID-19. Ella es una especialista de la UNAM. Para la psicóloga Claudia Raful, la gran cantidad de información que circula sobre el COVID-19 mantiene a la población en un estado de ansiedad y alerta que en otras situaciones no sentiría, y hace que al menor síntoma respiratorio piense que ha contraído la enfermedad. A través de un comunicado, la UNAM, ¿sí?, dijo que la especialista de la Facultad de Psicología advierte que en esta temporada del año comienzan las alergias, y el año pasado sus síntomas pasaron desapercibidos. Sin embargo, ahora la gente tiende a relacionarlos con el coronavirus. Pasamos, dice el especialista en psicología, por un momento desconocido, y el miedo debido a la incertidumbre es una emoción que todos sentimos, aunque en diferentes grados. Añade que prácticamente nadie se salva de sentir esa ansiedad, por lo cual recomienda acciones para disminuirla. En primer lugar, estar conscientes de ella, para que cuando llegue un pensamiento recurrente, tratar de distraernos con otra cosa. Hacer actividad física, ejercicios de relajación, mantener las rutinas con horarios fijos de trabajo, bañarse a diario y comer a la hora de costumbre. La idea, dice la psicóloga, es mantenerse ocupado para no tener pensamientos recurrentes. Y respecto al exceso de información que circula, recomendó confiar solo en las fuentes oficiales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, las autoridades de salud y la propia Universidad Nacional. Sugiere reducir el número de horas que se pasa en las redes sociales y evitar páginas no oficiales. Hay un aspecto que se llama rumiación, al cual equipara con el acto de los rumiantes, de regresar al alimento para seguir masticando, en donde la gente recurre constantemente al mismo pensamiento. Y comentó sobre el trastorno obsesivo compulsivo, que en estos momentos del COVID-19 lleva a personas a usar tapabocas de tela común que no funcionan, e incluso bolsas y botes de plástico para cubrirse la cabeza, ¿sí? El coronavirus es peligroso, sí, pero la ansiedad, el estrés, el miedo que de manera desbordada se puede sentir sin ningún control, puede llegar a ser más peligroso todavía. Así es que le dejamos para la reflexión, preguntándole si usted está consciente, ¿sí?, que existen efectos psicológicos de la pandemia por coronavirus, ¿sí? Y si está consciente, usted los puede desterrar, esos efectos. Se lo dejamos para la reflexión. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y escuchamos La Pajarera con los hermanos Sáizar. Libro con L de libertad.